Vamos a empezar la clase de hoy. Vamos a hablar de lesión hepática. Ay, Dios mío. Perdón. Bueno, Burgos presente y si alguien entra hasta el cuarto, tiene presente. Después ya tiene que justificar. Por alguna razón mi computadora hoy está un poco lenta. Así que sepan disculpar si hay alguna... ¿Llegan a ver la diapositiva? ¿Se ve bien? Sí, súper bien. Hoy estamos lila, ¿eh? Sí. Hoy es Está día bueno el de color. pilas. Muy bien. Vamos a hablar del hígado. Yo creo que recuerdan de fisiología las múltiples funciones que tiene el hígado. Pero vamos a hacer un pequeño repaso. El hígado tiene varias funciones, es fundamental en el sistema excretor, sobre todo de nuestro organismo. Transforma las sustancias que nosotros ingerimos o tomamos o mismo de producción endógena y lo elimina, pero también metaboliza algunas sustancias, sintetiza o sustancias importantes, almacena y secreta la bilis para la digestión. O sea que es un órgano que cuando llega a alterarse pone en peligro la vida. Tiene dos circulaciones, la circulación portal y la circulación esplénica. Y estructuralmente, funcionalmente, el hepatocito es su órgano funcional que tiene una disposición específica para cumplir su función, en el que tiene irrigación de la vena porta, que le aporta toda la sangre del tubo digestivo para hacer su función importante de captación de las sustancias que absorbemos. Y por otro lado tiene la irrigación de la arteria portal para la nutrición de las células. Los sinusoides tienen, que son digamos que los capilares hepáticos, permiten que los hepatocitos puedan captar eficazmente las sustancias. Y en cuanto a los hepatocitos, tienen un polo sanguíneo por donde reciben sangre de la vena porta y un polo biliar, vamos a decir, donde se eliminan las sustancias que se metabolizan en el hígado y la bilis. Entonces, podemos resumir las funciones del hígado, y estas funciones nos va a servir a nosotros también como qué tenemos que hacer para saber si el hígado funciona bien o mal, con funciones del metabolismo, sobre todo teniendo que ver con el almacenamiento de glucógeno o la formación de lipoproteínas o la desaminación de los aminoácidos o el catabolismo de excreción de hormonas. Una función de síntesis, sobre todo dos factores muy importantes, la albúmina y factores de coagulación. La presencia, la cantidad de albúmina y la ausencia o presencia de factores de coagulación nos van a indicar entonces a nosotros si el hígado está funcionando bien o mal. Almacenamiento del hierro, que ya vimos al hablar de sangre, de la vitamina A, B12 y folatos fundamentales para el metabolismo de los eritrocitos y otros órganos. Y la función de detoxificación o depuración de sustancias endógenas como es la bilirrubina y el amoníaco por el ciclo de la urea.
También depura bacterias y antígenos que que fueron absorbidos, vamos a decir, o pasan a circulación a través del intestino por el sistema porta que pasa por los hepatocitos. Y también recuerdan ustedes que el hígado es una forma de eliminar sustancias exógenas como son los fármacos. El paracetamol es uno de los más comunes. Y la función de bilis, la formación de la bilis, que es la función excretora y favorece las actividades digestivas. ¿Para qué servía la secreción de bilis? Villalba Gómez, Claudia. ¿Qué absorbía? ¿Qué ayudaba a absorber? De grasas. Las grasas. Las grasas sumamente importantes para la absorción de estas grasas y algunas vitaminas que son liposolubles. Y la función excretora que permite la eliminación de muchas sustancias tóxicas. O sea, todas aquellas sustancias que son tóxicas para el organismo y que se metabolizan en el hígado o se eliminan por el hígado son eliminados por la bilis. Entonces nosotros vemos qué cantidad de funciones van a estar alteradas cuando tengamos una insuficiencia hepática. Ahora, ¿cómo se puede lesionar el hígado? El hígado se lesiona por inflamación, por degeneración de la célula hepática, por necrosis o fibrosis. Y esta fibrosis puede progresar a lo que se llama la cirrosis, que ya es una desorganización anatómica del hígado. La inflamación se da sobre todo de causas agudas, en el cual hay una reacción inflamatoria de los hepatocitos y es el grupo de enfermedades llamadas hepatitis. La degeneración es cuando los hepatocitos son atacados por agentes ya sean tóxicos o también inmunológicos y también cuando se depositan sustancias cuando hay en extrema cantidad como el hierro y el cobre. Nosotros vamos a ver en esta clase, vamos a ver sobre todo la inflamación que ocurre en el hígado por diversos virus llamados hepatitis. Ahora, ¿cómo evaluamos nosotros la funcionalidad hepática? La funcionalidad hepática se evalúa evaluando la función de los diferentes, de esa función hepática que acabamos de ver. Vamos a evaluar la integridad de los hepatocitos midiendo las enzimas llamadas enzimas citosólicas, las transaminasas, que nos están indicando que como son enzimas que están en el citoplasma. Si están fuera en la sangre, nos están diciendo que hay destrucción celular y eliminación de estas enzimas en sangre. Ahí tenemos la GOT o la ACT, la GPT o ALT. La GOT existe en el hígado y varios órganos, en cambio la GPT o ALT, que es la alanina aminotransferasa, eso lo se encuentra en el hígado, un poquito más específica. También podemos evaluar la función de los hepatocitos. A veces no hay necrosis de los hepatocitos, o sea, no hay aumento de GOT, GPT, pero está alterada la función como son la síntesis de albúmina, y esto vamos a ver al hablar de insuficiencia hepática, que la cantidad de albúmina en sangre nos indica qué cantidad de tejido hepático está lesionado o no. Factores de la coagulación, que se mide sobre todo por el tiempo de protrombina, midiendo ciertos factores de coagulación que se producen en el hígado. Y por último, la función secretora y excretora, lo medimos por medio de la bilirrubina sérica. Se mide la total y la que también está, digamos, conjugada o libre. Cuando hay una obstrucción biliar, cuando el drenaje de la bilis está, digamos, obstruida por un tumor o una litiasis o alguna otra situación,
Eso se denomina colestasis, ya lo habrán visto en patología quirúrgica. Esta colestasis podemos laboratorialmente decir que sí existe cuando nuestra bilirrubina está aumentada, cuando la fosfatasa alcalina está aumentada y también cuando hay aumento de gamma GT. Bien, vamos a ver entonces el daño hepático agudo, las inflamaciones. Esta lesión hepática aguda puede darse por diferentes agentes, vamos a decir. Las drogas, puede dar una hepatitis fulminante también. La hepatitis A o B, que son virus hepatotróficos, es decir, que se van y se anidan en el hígado. Y también estados de alteración de la circulación como los estados de shock. Todos van a llevar a una necrosis de las células hepáticas. Las sintomatologías son parecidas, es decir, tengo aumento de esas enzimas hepáticas que vimos, disminución de los factores de coagulación y también tenemos algunas veces aumento o no de la bilirrubina. Pero dependiendo de la situación y de algunos datos específicos, vamos a diferenciar nosotros si es una lesión por virus, si es una lesión por drogas o si es una lesión por isquemia, que son los casos de shock. La hepatitis aguda puede darse de diferente manera y ocurre diferentes causas. Ocurre por muerte del hepatocito, por necrosis o apoptosis. De todas maneras, se libera el contenido del citoplasma y vamos a tener entonces enzimas hepáticas aumentadas y también vamos a tener alteraciones en la secreción probablemente de la bilis, dependiendo de la cantidad de necrosis o apoptosis que tengan los hepatocitos. Puede darse por una infección viral, por una agresión tóxica, una enfermedad inmunológica o trastorno metabólico o isquémico. Ahora vamos a hablar específicamente de los virus hepatotróficos. Existen diferentes virus que van directamente al hígado y que producen lesión hepática. El virus de la hepatitis A, que produce lesión tóxica directa, que produce citólisis del hepatocito, pero también hay una gran reacción inmune alrededor, lo que también ocasiona lesión de los hepatocitos. La hepatitis B, que no produce un efecto citopático directo, sino una citólisis inmune. Es decir, la reacción inmunológica es la que lesiona a los hepatocitos. La hepatitis C, citopático directo y lesión inmune. La hepatitis D, la delta, es vinculado más bien por el virus de la hepatitis E. Está vinculado directamente al virus de la hepatitis B, como vamos a ver, y produce una citólisis inmune. La hepatitis E es epidémica en ciertos países, como los lugares donde existe un desarrollo económico muy bajo, está relacionada con contaminación del agua, muy parecido a la hepatitis A, y tiene un efecto citopático directo. Esta hepatitis E, hasta el momento que yo sepa, no tenemos en el país. Otros agentes que pueden causar hepatitis, pero no son solo hepatotróficos, es decir, no causa solamente lesión de las células hepáticas, también otra parte del organismo. Tenemos el virus de Epstein-Barr, que es el de la mononucleosis infecciosa, el citomegalovirus, el virus de la fiebre amarilla, del dengue, el virus del herpes simple. Todo esto pueden dar una hepatitis viral, pero da manifestaciones extrahepáticas importantes. Y las manifestaciones extrahepáticas suelen ser más importantes para el diagnóstico de la enfermedad. Vamos a ver ahora específicamente de la hepatitis A. La hepatitis A es un picornavirus, es un RNA. O sea que tiene una cadena de RNA rodeado de una cápsula. La hepatitis A, como vimos,
es citopático directo, es decir, por su sola presencia produce citolisis de las células, pero también hay una reacción inmunológica con activación de los linfocitos y hay inmunocomplejos que lesionan las células hepáticas. Esta hepatitis es la más benigna de todas. Hay una transmisión fecal oral, ya sea por contacto directo con la persona que tiene hepatitis o ingestión de agua y alimentos contaminados. Está relacionado con la mala higiene. Estos son normalmente, este tipo de hepatitis es la que se produce en grupos humanos, como es personas que están muy juntas, como es en el colegio, en el cuartel, o que habitan muy, digamos, agrupadas. Esta hepatitis tiene síntomas, pero hay un pequeño porcentaje que es asintomática, o sea que el paciente no se da cuenta de que tiene una infección en el hígado porque es muy leve, entonces la contaminación es más fácil y se produce digamos que muchos alrededor van a llegar a tener la hepatitis. La sintomatología es muy inespecífica, astenia, anorexia, fiebre, que está causada por la fiebre productiva de que nos produce todo esto. Hay dolores musculares y articulares, hay vómitos, y lo característico es la ictericia. Las S son también alcohólicas, es decir, pierde su color, es su color marrón. Entonces pueden ser sintomáticas o asintomáticas. Aquí se resume un poco todos los síntomas que te puede ocasionar una hepatitis A. El periodo de incubación suelen ser de 4 semanas, o sea, del contacto con el virus hasta que aparecen los primeros síntomas, que suelen ser la fiebre, las náuseas, los vómitos. Hay dolor abdominal, sobre todo al costado del hipocondrio derecho, ver que es donde está el hígado, porque el hígado se agranda, porque está inflamado. Acolia, porque no se secreta suficiente cantidad de bilis, entonces no se produce la coloración clásica de las heces. Y el malestar general que ya vimos. Hay coluria. Coluria es una coloración tipo oscura de la orina que tiene que ver con la eliminación del urobilinógeno. Esta es una de las hepatitis que se producen frecuentemente en niños y jóvenes. Produce, como decimos, fácilmente se contamina si uno se va al baño y no se lava las manos, toca una canilla, toca un cubierto, un vaso, contamina a toda la familia. En algunas situaciones, menos del 1%, se produce una hepatitis fulminante, es decir, que se produce una insuficiencia hepática aguda rápidamente progresiva y el paciente fallece. Lo importante de esta hepatitis A son dos cosas: no produce infección crónica y hay vacunas para prevenirla. Se genera, una vez que se infectaste con la hepatitis A, se genera anticuerpos por toda la vida. O sea, que son anticuerpos protectores y ya evita una segunda reinfección. Estas serían entonces las etapas de acuerdo a cómo estarían los síntomas y también cómo estarían las enzimas. Fíjense ustedes que acá se produciría en este punto el contacto con el virus. 2 a 4 semanas después empezaría a subir ya la enzima hepática y empezaría a aparecer en la última parte de la fase preictérica, o sea, cuando el paciente todavía no está ictérico, el IgM del anticuerpo antivirus A. Cuando el paciente está muy sintomático, ya la viremia, ¿verdad?, va desapareciendo
y ya desaparece prácticamente el virus en las heces. 4 semanas, 5 semanas, lo que dura aproximadamente, disminuyen las enzimas hepáticas, disminuye la IgM y lo que empieza a quedar entonces es la IgG antivirus A, que es el antígeno, el anticuerpo protector contra una nueva infección. Entonces, si yo tomo el análisis de sangre en la etapa que el paciente está ictérico, puedo tener enzimas hepáticas aumentadas, IgM y la ictericia. En cambio, si le tomo ya en recuperación, solo va a estar la IgG aumentada. Es muy importante recordar esto porque saber si es IgM o IgG me dice si la hepatitis aguda es actual o esa hepatitis ya es simplemente una cicatriz serológica. Acá algo importante en el curso de la hepatitis A es que la viremia, o sea, el virus en la sangre y el virus en las heces, empieza antes de que tenga síntomas clínicos el paciente. En esta etapa aparece la ictericia y los demás síntomas clínicos. Es decir, que antes de que el paciente tenga síntomas, ya va a haber en la sangre el virus, por supuesto, y también en las heces, lo que lo hace muy contagioso, porque uno no sabe que está enfermo y si las condiciones, digamos que de limpieza y contaminación de las aguas están presentes en los niveles socioeconómicos bajos, sucede eso, entonces él se va a contaminar. Una vez que tenga la ictericia, el paciente ya es aislado, ya los utensilios están, digamos, no toman en el mismo vaso ya el agua o las cosas, y entonces evita la transmisión. Pero el problema de esto es que cuando el paciente está muy sintomático, ya no hay viremia y ya no hay los virus en las heces. Entonces, esto es lo que hace que se produzcan esos brotes epidémicos de hepatitis A. Y como vemos entonces, las enzimas hepáticas están aumentadas y desaparecen. A las 4 semanas ya están normales, a veces persisten un poco. Y la IgG es la que va a permanecer entonces durante toda la vida. Entonces, para el diagnóstico de la hepatitis A aguda, tenemos que tener IgM antivirus A. Si tengo IgM antivirus A, en el pico, en la fase aguda vamos a tener positivo y en la parte que ya está convaleciente, pero en fase temprana. Se ha visto que puede detectarse este IgM hasta 3 a 6 meses máximo, pero normalmente a las 4 meses ya digamos, desaparece. Suele detectarse un poco después del aumento de las enzimas hepáticas. IgM positivo y no síntomas es una hepatitis A previa a los síntomas o es una asintomática. Y la IgG, si tiene IgG, se detecta en fase convaleciente y persiste por décadas. Esa es nuestra memoria inmunológica. Estos es los diferentes modos que podríamos tener entonces la serología de lo que es la hepatitis A. Profe, El virus de la hepatitis. Sí, te escucho. Una pregunta, a modo de confirmación nomás, la IgM recién aparece 2 semanas después de los síntomas. No, en la mitad ya puedes aparecer. Espérame, vamos a... Fíjate dónde aparece. Prácticamente con los síntomas va aumentando. Cuando ellos tienen antes de los síntomas, pero cuando ellos ya tienen síntomas, la IgM ya suele estar positiva. Por eso que nosotros hacemos en un corte aquí. Vamos a tener todo, vamos a tener síntomas, GOT, GPT y aumentada y la IgM. O sea, si yo mido acá, una semana de contacto, por ejemplo, va a haber una viremia
que tengo que hacer el RNA del virus para detectar, pero si no hay razón para hacerlo, ¿para qué lo voy a hacer? Y vamos a detectar ya virus en las heces. Pero ves que cuando empieza a subir la enzima hepática, recién empieza a subir la IgM. Y es muy manifiesto en la sintomatología, cuando el paciente es sintomático. Ya, profe, gracias. El virus de la hepatitis B es un poquito más complejo. Primero, su forma de contagio. El virus se contagia de forma parenteral. La forma rara se ha descrito muy ocasionalmente y no del todo confirmado. Pero podemos decir que la parenteral significa que usan jeringas contaminadas, como las drogas, por eso los pacientes que usan drogas, drogadictos inyectables, eso pueden ser. Las transfusiones, mucho menos en los últimos años, porque se ha tomado la prioridad de hacer antígenos en los de hepatitis para donar sangre, pero en algunas ocasiones se encuentra en un espacio de ventana y es negativo todavía la hepatitis, pero el virus ya está circulando. Entonces, hay que pensar cuando se recibe una transfusión en este tipo de hepatitis. El pinchazo de la aguja es muy raro la contaminación, pero puede hacerlo. A tener en cuenta esto para el personal que trabaja en urgencia. Todo paciente que llega en urgencia, uno no sabe si es positivo o negativo y tiene que cuidarse. No ser, pero por eso también es obligatorio a todo personal que trabaja con pacientes el ser vacunado por la hepatitis B, así como por la tuberculosis. Hay una transmisión vertical de madre a hijo. Si la madre es positiva, le puede transmitir al hijo la hepatitis en el momento del parto normalmente. Y la vía sexual es muy frecuente en la hepatitis B. Fecal oral muy rara. Entonces, la hepatitis puede ser asintomática, sintomática y encima existen portadores sanos. Es decir, aquel paciente que tiene el virus en su organismo, pero que no manifiesta ninguna lesión hepática ni una lesión de ningún tipo, pero él transmite. Por eso es obligatorio hacer siempre estos dosajes para los que van a donar sangre y para aquellos que van a recibir la vacunación también. Hay que hacer primero una serología para ver si ya no tuvo una infección asintomática años atrás. Entonces, la hepatitis aguda, la sintomática, es bien clásica, con la fiebre, la anorexia, los dolores musculares, los vómitos y la ictericia. Solo que en este tipo de hepatitis hay unas manifestaciones extrahepáticas que se producen por la formación de inmunocomplejos. Inmunocomplejos contra el virus antígeno HBs positivo, que es el antígeno de superficie. Como el periodo de incubación es bastante largo, de 3 a 6 meses, a diferencia de la hepatitis A, que son solamente 4 semanas, el periodo de incubación da tiempo para que se forme el anticuerpo y forme su inmunocomplejo, estos se depositen, ya sea en el riñón, ya sea en las articulaciones, y nos da unas manifestaciones extrahepáticas características. Como vimos, también puede tener una infección asintomática y produce una infección crónica, que es lo que es más peligroso. Y ya hablamos de los portadores sanos. Esto sería un virus esquemáticamente. Este virus que tiene diferentes antígenos, antígenos de superficie, que son estos, tienen una llamada, este antígeno de superficie, si nos vamos a molecularmente, tienen un antígeno más grande, un antígeno más pequeño, pero vamos a quedarnos simplemente de un antígeno de superficie, que eso es lo que logramos medir también. Tiene, después de la primera, digamos que es cápsula, tiene alrededor de su DNA, porque este es un virus DNA, tiene una segunda cápsula que se llama core, el antígeno core de cápsula.
y lo ponemos de manifiesto con la C minúscula. Entonces, hepatitis B, C minúscula, antígeno. Luego tiene un antígeno aquí que se llama antígeno E, y que vamos a ver cuando el virus está replicando está muy aumentado. Entonces, y el DNA. Vamos a ver que podemos medir todos estos componentes del virus, se puede medir, y de acuerdo a eso hacemos qué tipo de o qué etapa de la infección está el paciente. El virus de la hepatitis B, entonces, no produce una citolisis hepática en forma directa. La presencia del virus no produce lesión hepática. Lo que se produce es una activación de nuestra inmunidad, con sobre todo la presencia de células T citotóxicas que se unen a las células que están infectadas y los lisa, como es la función de las T citotóxicas. También hay activación de las NK, que también lisan destruyen las células que están infectadas. Pero aparte de esto, hay una producción de anticuerpo antiviral que sirve de actividad antineutralizante y detienen la infección de los hepatocitos, o sea, intentan detener. Pero aquí la patología nos enseña que existen en circulación unas partes del virus que no son la parte completa, pero sirven para unirse a estos anticuerpos y entonces engaña un poco a nuestro sistema inmunológico. A eso se les llama viriones circulantes. Aparte de esta actividad, tenemos producción de citoquinas inflamatorias a nivel que se liberan también a nivel local y a nivel en sangre, como el factor de necrosis tumoral alfa, que va a contribuir a la destrucción del hepatocito. Todos estos mecanismos pueden llevar a la curación o, en su defecto, si el sistema inmunológico no puede eliminar este virus, lo lleva a la hepatitis crónica. Hay también la producción de interferón, especial la alfa, que puede intentar reducir la replicación viral. Tanto es así que este interferón alfa se usa como tratamiento de las hepatitis agudas y de las crónicas para evitar la replicación viral. Entonces, lo que sucede con el virus de la hepatitis B, entra en contacto cuando se pone en contacto con los líquidos corporales de una persona infectada. Eso ya puede ser yo tengo una herida y toco sangre de una persona infectada, puede suceder, la transfusión, la jeringa, etcétera, etcétera. Estos virus se dirigen al hígado por vía circulatoria y va a invadir el hepatocito. Ahí empieza la replicación viral sin efecto citopático o efecto citopático mínimo. Comienza la respuesta entonces celular de los linfocitos T y la síntesis de anticuerpos. Las partículas del virus tipo señuelo se unen a los anticuerpos, que es lo que estábamos hablando, y los inactivan. Entonces no actúa sobre el virus verdadero y evita la eliminación de estas partículas virales. Los anticuerpos y el linfocito CD8 neutralizan el virus y lo eliminan, provocando así el proceso de lesión hepática. Los anticuerpos y los CD8 no pueden controlar el virus, dando como resultado una infección crónica. Entonces, esto va a hacer que la infección se haga crónica y puede llevar a fibrosis, cirrosis o hepatocarcinoma. Un resumen de qué es lo que haría entonces el virus dentro de la hepatitis, dentro del hígado. Veamos cómo nosotros vamos a diagnosticar en qué estadio estoy cuando recibo al paciente. Y tenemos ahí una batería de serologías que nosotros vamos a hacer para evaluar.
¿Y qué medimos? Medimos el antígeno de superficie, que es este primer antígeno que está aquí, esta cápsula con que es de proteína, que se mide y nos indica siempre que hay infección, ya sea aguda o crónica. El antígeno, el anticuerpo anti-HBs es recuperación e inmunidad. Si yo tengo anticuerpos, no voy a tener el antígeno. ¿Sí? No pueden coexistir las dos cosas juntas. El anticore era esta segunda cápsula que está alrededor del DNA. Este se llama anti-HBC minúscula, que es anticore. Y si es IgM, nos indica una infección aguda. Y si es IgG, una infección pasada o crónica. Estos anticuerpos no son, digamos, no pueden destruir al virus. Estos anticuerpos no nos indican a nosotros protección. Estos anticuerpos solo nos dicen que el paciente tuvo una infección con el virus B. IgM si es agudo, IgG si es crónico. El antígeno HBe, que es este antígeno que se encuentra rodeando la cápsula del core, que indica que el virus está replicándose. Y también puedo medir el DNA del virus B, pero esto necesita que nos va a indicar también replicación, y es mucho más específica que la E. Pero en la medición del DNA, entonces necesita un laboratorio mucho más específico. Y por eso a veces hacemos más el antígeno E que el DNA. Pero para saber realmente, sobre todo en los pacientes con hepatitis crónica, si yo tengo replicación viral, voy a hacer el DNA. El laboratorio del Ministerio de Salud Pública, que se encuentra en la CIMED, hace esta replicación viral. Ahora, entonces, ¿cómo se comportan estos diferentes antígenos y anticuerpos a lo largo de la infección del paciente? El periodo de incubación van hasta 6 meses, nunca es corto. Lo primero que sube es el antígeno de superficie. Al mismo tiempo está subiendo el antígeno E, que es replicación, ¿verdad? Y las enzimas hepáticas. En esta etapa que es presintomática, si por alguna razón yo hago un análisis, voy a tener antígeno HBs positivo, antígeno HBe positivo y un ligero aumento de las enzimas hepáticas. Luego está cuando el paciente está sintomático, las enzimas hepáticas están muy elevadas, el antígeno está también presente. Existe una etapa que llamamos de ventana, en el cual ya va desapareciendo el antígeno de superficie, pero todavía no apareció el anticuerpo. Entonces, aquí es donde se produce el error de si tenemos o no tenemos infección por virus B. Pero fíjense ustedes que el antígeno anticore va a estar positivo ya en esta etapa y puede ayudarnos. A veces tenemos todo negativo, solo este core positivo. Eso nos puede indicar que el paciente tuvo o está teniendo una infección. La misma cosa, simplemente que aquí se le agrega los síntomas. Entonces, en etapa presintomática ya voy a tener el antígeno HBs positivo, el de superficie, el antígeno HBe positivo, que es el que nos dice replicación, y evidentemente el DNA. El antígeno HBs puede permanecer durante todo el cuadro clínico del paciente y va a desaparecer cuando aumente el anticuerpo anti-HBs.
desaparece el HBs y recién un poco después aumenta el anti-HBs. Si yo tengo un paciente sintomático y hago acá mi medición, entonces voy a tener enzima hepática aumentada, síntomas, el antígeno IgM al comienzo, puedo tener IgM y IgG al mismo tiempo, y presencia de la serología y de la replicación. A veces nos confundimos un poquito con estos dosajes, pero si ustedes recuerdan bien cuáles son las partes del virus, vamos a poder recordar fácilmente. El virus también en la hepatitis B puede hacerse crónico. Es decir, nuestro sistema inmunológico es incapaz de eliminarlo. Esto se ve sobre todo en personas inmunodeficientes, la mayoría de las veces, en personas que no pueden eliminar. No, hay un tratamiento para las personas, a ver si aumentando con ciertas drogas y el interferón alfa, que tratan de eliminar, erradicar este HBs. ¿Por qué hay que quitar el virus? Porque puede producir una hepatitis crónica, fibrosis, cirrosis o hepatocarcinoma. Entonces, en la etapa aguda de síntomas sucede, pero a diferencia de los que se curan, hay una etapa en la cual persiste el antígeno el antígeno S. Esto es lo normal, antígeno de superficie desaparece y aparece el anti-HBs. La replicación del antígeno, el antígeno E desaparece y aparece el anti-HBe. Y persiste el anticuerpo anti-HBc. A veces se mide total, se mide IgM e IgG. Siempre debemos pedir IgG e IgM por separado para saber en qué etapa estamos específicamente. Cuando es una etapa crónica, persiste el antígeno de superficie a lo largo de meses o años, persiste el antígeno E, sobre todo si hay mucha replicación, y el antígeno core. Entonces, con esto nos da a nosotros no aparece evidentemente el anticuerpo anti-HBs. Esta es la serología de un paciente con hepatitis crónica. Aquí tienen ustedes cómo se vería en caso de lo que acabo de decir, pero en forma resumida. La hepatitis aguda, tengo el core IgM, tengo el antígeno de superficie, tengo el antígeno E positivo y el ADN, el virus mido directamente el ADN viral. Cuando es una hepatitis crónica, tengo el core normalmente IgG, mi antígeno de superficie sigue positivo, el antígeno E positivo porque hay replicación igual que el ADN. El resto son otras alteraciones, por ejemplo, si es un portador nada más, tengo antígeno DC, antígeno superficie positivo y a veces hay anticuerpo anti-E. Eso quiere decir que no hay replicación viral, pero que el antígeno está circulante. Esto es lo que suele suceder en los pacientes que son asintomáticos y son HBs positivos. Acá explicamos específicamente lo que vimos en esa figura. Cuando yo quiero diagnosticar una hepatitis aguda, generalmente lo que me ayuda es el antígeno de superficie. También se llama antígeno australiano, pero hace mucho ya no se está utilizando esa denominación. Aparecen las primeras semanas, antes o cuando empieza a elevarse ya la enzima hepática. En cambio, la hepatitis crónica persiste el antígeno de superficie, como vimos, mayor de 6 meses. El antígeno E y el antígeno ADN nos está diciendo que hay replicación viral. El
HBs, que es el anticuerpo. Está cuando nos vacunamos y tenemos entonces en circulación el anticuerpo solo, pero en un paciente que tuvo una hepatitis y que ya desapareció el antígeno de superficie y aparece entonces el anticuerpo anti-HBs, persiste durante toda la vida normalmente este antígeno y nos da inmunidad. Las vacunas que nosotros nos aplicamos, los médicos y la enfermera y todo el personal de salud, aunque actualmente ya se está aplicando como entra dentro del sistema de vacunación para aplicación sobre todo de aquellas personas que son inmunocomprometidas, puede persistir toda la vida, pero hay que controlar regularmente, porque en algunas personas los anticuerpos no persisten. Y el antígeno HBe, cuando hay una conversión del antígeno a anticuerpo, es cuando se está curando una infección aguda. Esto es para que repasen, ahí tienen ustedes en Harrison. Muy bien, y por último vamos a ver un poquito algo sobre el virus de la hepatitis C, que es un problema grande. Nosotros tenemos vacunas contra el virus de la hepatitis A y el virus de la hepatitis B, pero no hay vacuna con el virus de la hepatitis C, porque es un virus que muta en una misma persona, muta varias veces, y cuando ya va a transmitir a la siguiente persona, ya ha mutado y la vacuna ya no va a servir. Entonces es problemático. Hasta ahora no se ha logrado hacer una vacuna por la hepatitis C. Y el problema de la hepatitis C es que primero que es muchas veces es asintomático. Es decir, en el 95% de los casos la persona no se da cuenta que tiene una hepatitis y que va muy fácilmente a cronicidad, hasta un 70% se vuelve crónico. Cierto, tiene una evolución lenta durante años. Perdón, porque acá está por terminarse mi batería, ahora lo conecto. Bien. Entonces, pero puede evolucionar a cirrosis o a hepatocarcinoma. Contagio de la hepatitis C es la misma que la hepatitis B. A veces un paciente tiene las dos cosas juntas, sobre todo los que son los drogadictos, ¿no? Pueden contagiarse también por procedimientos médicos y la vía sexual es bastante infrecuente. Es más frecuente el contagio de la hepatitis B que la C por vía sexual. Entonces, ¿cómo lesiona el hígado la hepatitis C? La hepatitis C lesiona por una lesión citopática directa. La cantidad de virus dentro del hepatocito lo lleva a una apoptosis. Entonces, es citopático directo. Pero aparte de eso, hay una activación de los linfocitos T con producción de citoquinas, interferones y también factor de necrosis tumoral que producen una reacción inflamatoria importante y una citolisis inmune. Entonces tengo doble mecanismo de lesión de la célula hepática. Aquí también lo característico de este virus es que los anticuerpos que se producen no son protectores, no matan al virus, nos sirve a nosotros para diagnosticar la hepatitis C. El virus hepatitis C es RNA. Entonces, cuando en el periodo de incubación, puede tener también un periodo de incubación de semanas o meses, aumenta el RNA del virus en circulación, aumenta las enzimas hepáticas 6 a 8 semanas o un poquito más, y ya lentamente va aumentando el anticuerpo anti-HBC. Este anticuerpo anti-HBC no elimina al virus RNA. Y aparece unas 4 semanas después de la infección, pero nos indica presencia de virus, no curación.
Y se mide también el RNA. Podemos medir el virus de la RNA y que se utiliza para ver si hay replicación viral. El antígeno VHC es muy escaso, circula en baja cantidad, por eso no se los puede medir fácilmente. Y el problema de este virus, como ya les dije, es una diversidad de genotipos. Va mutando tan alta tasa de mutación rápidamente que hasta el momento no podemos hacer una vacuna que sirva para prevenir su infección posteriormente. Entonces, el virus del RNA empieza a replicarse ya en etapa presintomática. Luego está en su máxima replicación cuando tenemos síntomas y puede desaparecer a las 6 semanas o más junto con la disminución de las enzimas hepáticas y la aparición progresiva del anticuerpo. Pero, como les dije, este anticuerpo no nos dice a nosotros que el virus no está replicando. Cuando es crónica, vemos que síntomas no hay, no suele haber síntomas en forma crónica, solamente en la parte aguda. El anticuerpo antivirus C persiste durante todo el tiempo y los niveles de enzima hepática disminuyen y tienen ciertos pulses cada cierto tiempo, aumentan y bajan, aumentan y bajan. Si yo le mido en la parte baja van a estar normal, pero si mido acá va a estar alto. Entonces, hay que medir varias ocasiones para saber la evolución. Para saber que yo tengo una replicación realmente o que es una cicatriz serológica, debo medir el RNA. Es lo que me dice que mi virus está replicando o no. Entonces, la historia natural de una hepatitis C es una infección. 30% de las personas elimina el virus y se cura y se queda con simplemente la hepatitis C. El 70% de los pacientes no lo pueden eliminar y tienen una infección persistente. De este 70%, el 80% va a permanecer estable durante mucho tiempo, pero el 20% de este grupo va a hacer una cirrosis. Y de esta cirrosis puede tener una progresión lenta en el 75% de los casos o ir a un trasplante hepático porque tiene una insuficiencia hepática o a un cáncer. Entonces, el peligro de la hepatitis D son dos. Uno, que fácilmente va a infección crónica y dos, que no tenemos vacuna de protección. Nos quedan solamente los factores de bioseguridad como médicos y enfermeras, todo personal de blanco, para tratar a un paciente que está infectado, ver de cuidarse, de no infectarse, y a veces no podemos evitarlo y tenemos infecciones en personal de blanco. Algo que les voy a decir simplemente para conocimiento es que cuando uno de nosotros, porque más de uno se va a pinchar con una aguja a lo largo de su carrera, el riesgo de que ese paciente te transmita HIV, si es positivo, es 0,3%. Hepatitis C es de un 3%, pero el virus de la hepatitis B, sí, 30% es bastante alto. Cuando, evidentemente, el pinchazo de aguja hueca porque es mayor porque dentro de los huecos se queda la sangre del paciente. Y recordar siempre que tienen vacuna para hepatitis B y C. Para el resto no. Dos palabras sobre lo que es el virus de la hepatitis D. Es un virus RNA también y que está rodeado de una pequeña cápsula. Este virus es dependiente del antígeno de superficie. No puede estar solo, digamos que solo este virus no produce lesión hepática. Es también de transmisión parenteral. Y entre los portadores de hepatitis B, o sea, aquel paciente que tenga hepatitis B es portador, 5%
tienen virus delta. O sea, eso se llama coinfección con hepatitis B, infección simultánea B y D. El problema es que la asociación de estos dos nos va a dar una cronificación importante, o sea que más crónico, en un 10% más produce hepatitis crónica. Puede ser un paciente que es antígeno superficie que se sobreinfecta con el virus D, que esto también lo que va a hacer es que haga una progresión rápida hacia una hepatitis crónica. Pero nunca se ha visto el virus D como infección única. Siempre está asociada con el virus de la hepatitis B. Ahí tienen ustedes un resumen, es una tabla de Harrison que pueden mirar después. Muy bien, vamos a mirar cómo se presentaría entonces este paciente. Villagra Coronel Paz. ¿No está? Hola, profe. Sí, acá estoy. Hola, Paz. Te leo. Vas a leer esta historia. Dale, profe. Paciente de 50 años con antecedente de ictericia a los 20 años, se le realiza diagnóstico de hepatitis, pero no recuerda el tipo. Mejora en un mes. Actualmente consulta por astenia, fiebre, náuseas y vómitos. El examen físico revela color amarillento de conjuntivas y dolor a nivel hepático. No refirió antecedentes de contacto con brote epidémico, consumo de alcohol, drogas ilícitas ni otros fármacos. Dispepsia crónica. Hace 3 meses presentó un accidente de moto y perdió mucha sangre, por lo cual le hicieron una transfusión sanguínea de urgencia. Muy bien. Dentro de esto, y para poder, digamos que analizar ya solamente con los antecedentes, sin tener todavía los del laboratorio, decime un poquito cuáles son los mecanismos con que transmite la hepatitis A, B o C. Si te acuerdas de lo que dijimos en la clase. ¿Cómo se transmite la hepatitis A? Sí, la hepatitis A podía ser por el contacto directo, ya sea por ingestión de agua, alimentos contaminados. Entonces es una transmisión oral, fecal oral. Porque Sí, el virus se elimina, fecal oral, claro, sí. el virus se elimina por las heces, ahí tiene que haber contaminación para que eso se contamine el agua, los alimentos o las manos de las personas. Muy bien. ¿Y la B y la C? Sí. La B era la que más característicamente se relacionaba a la transmisión sexual y también en los drogadictos que usan o sea, por las drogas intravenosas, también por transfusiones de madre a hijo, y fecal oral era muy rara en el B. Bueno, entonces son transmisiones que debe ingresar el virus por alguna herida o alguna transfusión o algo al organismo. Muy bien. Sabiendo todo eso, fíjate Sí. un poco en este paciente, ¿hacia dónde te llevaría su diagnóstico? ¿Hepatitis A, B o C? Y Deja de lado, o por lo menos ahora deja de lado lo que tuvo anteriormente. Vamos a fijarnos en esta parte nomás. puede ser la B, profe, hepatitis B. ¿Por qué? Podés Por tener los razón, síntomas, o simplemente sea, podría ser. porque sería algo parenteral, o sea, porque le hicieron una transfusión sanguínea de urgencia y no puede ser por eso. Sí, puedo tener por la transfusión sanguínea nos hace pensar que puede ser B o C. No puedes saber. ¿Mm? Ahí Sí, no tenés que hacer un examen de porque todos los síntomas son parecidos en todos lados. Ahora, y lo que nos dice que sí. no hay hepatitis, que no es A, puede ser, aunque a veces no es 100% seguro, que él dice que no hay hepatitis en su entorno, aunque eso puede ser relativo nomás. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es ver su laboratorio y para eso le quiero a Tauber Palacios. Gracias, niña.
Hola, profe. Hola. Bueno, entonces este es tu laboratorio. Fíjate un poco qué es lo que encontrás. Y no tiene hepatitis B. Primer lugar, lo que tenemos que saber nosotros es con esos síntomas que él tiene. Astenia, fiebre, náuseas, vómito y color amarillento. ¿Tiene o no tiene una lesión hepática? ¿Qué te dice tu laboratorio de que exista una lesión hepática? Y la bilirrubina. No sé, ¿Cómo están las enzimas hepáticas? están aumentados. Están aumentadas. ¿Eso qué te dice? ¿Qué le pasa al hepatocito? Y tiene una lesión. ¿Sí? ¿Qué tipo de lesión? Porque puede ser alteración funcional nomás en ciertos casos, pero en este caso, ¿qué hay? Si yo tengo mis enzimas, que son enzimas citosólicas, o sea, son enzimas que se encuentran en el citosol del hepatocito, y estas están aumentadas en sangre, ¿qué le pasó al hepatocito? Y se destruyen. Se O sea, destruye, por supuesto, o sea que hay una destrucción del hepatocito, pierde su membrana cobertora, entonces elimina a la sangre, al exterior, todos sus componentes y entre ellos están sus enzimas hepáticas. Eso te dice uno. Y otro también, la bilirrubina que debe ser excretada por el hepatocito. ¿Está bien? sí, profe. Bueno, entonces, yo tengo, con estas manifestaciones clínicas, tengo acá, yo confirmo que tiene una lesión hepática aquí, porque tengo GOT y GPT aumentadas y bilirrubina aumentada. Entonces, confirmo que hay una lesión hepática aguda. Y ahora veo la serología. ¿Y qué me dice la serología? Que leo o ¿Sí? IgG para hepatitis A positivo. ¿Qué significa esa IgG para hepatitis A positivo? Y no puede ser que ya tuvo. Y en la historia clínica del paciente, ¿dónde le pondríamos? ¿Cuándo tuvo él esa hepatitis A? Simplemente lee lo que dicen al empezar tu historia. Y a los 20. A los 20 años, él tuvo una, como ahí dice, una hepatitis entre comillas. Y Sí. como él, si hubiese sido IgM para hepatitis A, ¿qué pensarías Y que tiene ahora mismo. que tiene ahora? Pero como es una hepatitis G, como es IgG, entonces vamos a pensar que fue lo que tuvo hace 20 años. Muy bien. Y entre las otras serologías, ¿qué te dice? Que tiene un antígeno HB positivo, ¿Sí? antígeno HBe positivo y anticuerpos anti-HBs negativo. ¿Ok? HBS positivo dice que el virus está presente, ¿verdad? Sí. Y el antígeno HBe, ¿qué te dice? ¿Qué nos indica el E? No era que hay replicación de virus. Hay mucha replicación viral. Muy bien. Y el anticuerpo anti-HBs negativo significa que, bueno, que no hay anticuerpos. Eso no va a haber luego HBs y anticuerpos juntos. Muy bien. Gracias, nena. Sí, profe. Ramírez Martín Paola. Hola, profe. Hola.
Entonces, esta es una imagen de nuestro virus de hepatitis A. Tu paciente tiene IgG para la hepatitis A. ¿En dónde lo ubicarías en este gráfico? Aquí, Ya está ahí aquí, en el final, en la curva marrón creo que es. esta. Sí, ya para Pero el en final. tiempo, en semanas. Ah, y no sé, si tú a los 20 ya no sé cuántas semanas son. Bueno, entonces, ¿vos qué me dirías? Esto significa que tengo IgG positivo, entonces tengo Inmunidad. una inmunidad, ¿verdad? Y que no está infectado. Sí, Entonces, porque si yo tuviera infectado, ¿qué tendría si acá hiciésemos la el IgM corte? alta. Tenía la IgM y ¿qué más tendría alta yo? Y la ALT dice. ALT es alanina transferasa, que significa enzima hepática. Entonces, las enzimas hepáticas estarían aumentadas, habría ictericia y síntomas, que son parte de la sintomatología. Muy bien. El paciente tiene antígeno HBs positivo, el antígeno E positivo y el antígeno anti-HBs negativo. ¿Dónde lo ubico en mi curva? ¿En qué semanas? Poneme. em, Vos y fíjate, creo que estaría en la semana 12 o 16 por ahí. 12, 12, 16, veamos. Tengo HBs positivo, sí, tengo HBs positivo, sí, tengo aumento de enzima hepática y tengo ictericia. Más o menos está entre las 8, las 12 o las 16 semanas. O sea, es un cuadro infeccioso agudo. Ahora, si yo mido a este paciente después ya de las 28, 36 semanas, mido acá, ¿qué voy a tener? Va a tener la HBsAg negativa, ¿Sí? la anti-HBs positiva y anti-HBs positiva. Sí. Ahora, Ah, y anti-HBS la está acá. HBs Este es, negativa. sí, es lo que tenemos que, ese que está acá en el cuadro está equivocado, debe ser anti-HBE, porque está en esta orden, ¿verdad? Entonces, Ujú. sí. Entonces, cuando ustedes quieren ubicar a su paciente para evaluar si es un poco agudo o crónico, tendríamos que tener en mente, y a veces en mente es muy difícil, pero podemos tener a mano, las diferentes serologías para evaluar el paciente. Gracias, nena. Perito Rodríguez. Hola, profe. Hola. Respondeme esta pregunta. ¿Te leo el caso? Sí, señora. Mujer de 25 años que tuvo una transfusión de sangre 6 meses antes durante una cesárea. Presenta coloración amarillenta de piel y mucosas, enzimas hepáticas muy elevadas, bilirrubina muy aumentada. Podría presentar una hepatitis. em, Creo que A y B son correctas. ¿La A qué transmisión tiene? Transmisión parenteral. Parenteral. ¿Y la B y C? La hepatitis C también tiene parenteral y la hepatitis A fecal oral. De acuerdo. Entonces, tu respuesta es la opción D. D. Muy bien. Esta otra. El virus de la hepatitis B produce lesión de la célula hepática por participación activa de los linfocitos T citotóxicos, liberación de citocinas, TNF-alfa, interleucinas, el citotóxico directo sobre la célula hepática y produce necrosis de la misma. Creo que todas son correctas. El virus de la hepatitis B. ¿Qué De la tipo de lesión en la patogenia, cuando estudiamos, qué tipo de lesión tenía la hepatitis B?
tenía lesión por linfocitos T citotóxicos. Sí, sí. Entonces ahí participa de los linfocitos T citotóxicos, ¿cierto? Y también por citoquinas. También por citoquinas. ¿Y es un citotóxico directo el virus B? Creo que no, creo que era la C, la que era citotóxico directo, si no me equivoco. Entonces tu opción verdadera es La D. la D. Muy bien. Listo. Terminamos. ¿Alguna pregunta? Parece que no. Ok, nos estamos viendo entonces el sábado. Gracias, profe. ¿Vale? Chao, chao. Chao. Chao, Vicky. Chao, chao.